Y nuevamente es un honor para mí poder estar en la responsabilidad tan significativa de tener el esfuerzo de conjunción de todos los compañeros y compañeras que conformamos la Federación Iberoamericana del Ombudsman con el tema de migrantes en este momento y el anterior de trata. Y sobre todo, no por hacer una cumbre, no por venir a hablar, sino llegar más lejos, que fue el primer propósito al firmar todos juntos en aquel momento y luego de la exitosa primera cumbre y que se ha cumplido la Declaración de Bogotá. En aquel momento, cuando lo firmamos, ya varios de los países que conformaban la Federación Iberoamericana del Ombudsman tenían leyes que le daban mayor derecho a las personas víctimas de trata, mayor cobijo y sobre todo que se viera, como lo refrendamos al final de todo el trabajo de esa primera cumbre, a los defensores de los derechos humanos como la figura primera. Porque realmente así nos tienen que ver también, no solo las entidades gubernamentales para el trabajo que debemos realizar y la seguridad que deben tener las víctimas en aquel momento, insisto, de trata, como en este momento las de migración. Así que Nicaragua, Perú, el mismo Puerto Rico y otros compañeros así lo indicaron con orgullo. Pero ya tenemos leyes como las que estamos propulsando en la Declaración de Bogotá. En esa primera cumbre, de la que muchos participamos activamente, nos trae la emoción de que sirvió también como escenario para el preámbulo a los acuerdos de paz establecidos por el gobierno de la República de Colombia. Con nosotros estuvo el presidente en aquel momento de Colombia y hay que darle honor a quien honor se merece. Compañero Talora, quien fuera el defensor en aquel momento y quien nos abrió las puertas, que ha quedado en el ostracismo, yo diría que se le debió haber otorgado a él el premio que se llevan siempre los que dirigen, ¿verdad?, en ese momento, y significaba el presidente, porque él fue el que dio el primer paso para poder llegar a tener ese acercamiento, para que se diera históricamente lo que ha llegado a ser el acuerdo de paz en Colombia. De todo corazón, donde quiera que estés, aquí te lo decimos. Él fue, y se lo reconocemos, el que tuvo un dramatismo significativo en ese momento. Hoy la realidad es otra cuando hablamos en el caso de migración. Tan lacerante uno como tan lacerante problema de todos los que son migrantes. Y no podemos dejar a un lado que la migración mayoritariamente termina en trata. Así que se nos tropieza el tener que aceptar que ese sueño americano de sueño no tiene absolutamente nada. Y en cuanto a lo que con mucha emoción logramos hacer al final de todo el trabajo, la Declaración de Bogotá tiene para todos nosotros el significado de las tres acometidas fundamentales que les voy a indicar. La trata de personas como un grave delito de carácter nacional y transnacional. El establecimiento de diversas políticas de inmigración que no resultan armónicas en materia de flujo inmigratorio. Y el grave atentado contra la integridad, dignidad y libertad de los migrantes, especialmente de aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y si alguien es expositor y
Y ejemplo de todo esto lo es también México. Como compromiso para enfrentar estas tres concepciones de un mismo problema, se les impuso a los defensores la siguiente tarea. Se las hago recordar. Reivindicar sus derechos a través de políticas públicas que promuevan asistencia inmediata y reparación integral. Conceptuar que cada política pública debe estar concentrada en las personas víctimas de los males derivados de este flujo migratorio. Mantener el enfoque de la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género sobre todas las cosas. Formular un abordaje holístico de derechos humanos al problema de la migración. Incorporar principios internacionales de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico que no criminalicen la migración. Impulsar instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal. Unificar estrategias de intervención para incidir sobre la disminución de la trata y el tráfico ilegal de personas. Vamos, por lo tanto, entonces a hacer una examinación de los mandatos que se nos otorgaron y nos comprometimos, sintiendo el peso del deber cumplido y el ánimo de continuar laborando en una agenda inconclusa, ya que este problema busca nuevas ramificaciones e impone mayores retos por el lucro que deriva la actividad criminal que de ella desprende. Aquí no hay sentimiento, aquí lo que hay dinero. Aquí los que estaban en el tráfico se volvieron, son los mismos, como hay ciertas canciones que lo dicen por ahí. Entonces ahora tienen más dinero porque tienen el que ya era el tráfico de drogas y lo que se une y aumenta sus bolsas de dinero, lo que es la trata y lo que es el abuso y el discrimen contra los migrantes. Tampoco debemos desentendernos de que la labor de las diferencias de todas las diferentes defensorías conocidas también como el Ombudsman se han visto agobiadas por nuevas iniciativas delegadas por organismos constitucionales de cada país. No crean que este compromiso es fácil, porque tenemos que confrontar también cómo es que están trabajando los gobiernos. Somos fiscalizadores de los gobiernos para hacer cumplir lo que son las leyes y lo que es la defensa de esas víctimas. Mayoritariamente lo que estamos en este momento enfocando en primera instancia nuestros niños, nuestras niñas. Porque en el caso de trata, buscan niñas de 10 a 12 años y pagan mucho dinero para pasarlas a unas culturas que no podemos entender jamás, de la violación tan significativa para nosotros en nuestras culturas, es violar, no uno, sino hasta 5, en apenas 2 o 3 horas, y es una realidad, lastimosamente. Debemos tomar nota también en esta cumbre que el cambio promovido por estas políticas públicas y competencias tras verificarse procesos eleccionarios de traspaso de poder en el ejercicio democrático del sufragio, impone prioridades de carácter inmediato en la relación nacional. Estos compromisos de hacer las leyes muchas veces son parte de los candidatos a elecciones y luego no vemos más nada. Así que con eso también tenemos que trabajar, porque las palabras pueden ser muy bonitas, pero el resultado no es el que buscamos. Y es el Ombudsman. Son estos compañeros y compañeras que conformamos todos juntos, y lo hablo porque los conozco, los que tienen que acometer esa difícil tarea. México se nos presenta como la puerta al llamado del sueño americano, por lo que las acciones que se generen de este debate en esta cumbre deben servir para apuntalar la posición de este país hermano como escudo ante la problemática que a todos nos agobia. Se nos impone igualmente analizar las posturas cambiantes en el aspecto político de los Estados Unidos de Norteamérica, que han vendido su sueño americano fácil de alcanzar y que hoy intenta golpear con un portazo, cuando deberíamos todos, como seres humanos, vernos. Y lo triste de todo esto es que quien lo propulsa
viene de la migración y es migrante. No lo entiendo, pero ahí estamos. En ese sentido, pudiera reconceptualizarse la condición migratoria en sus efectos positivos como eventos de desarrollo económico y de enriquecimiento cultural. Muchos de nuestros compañeros han logrado unos enlaces significativos en esa defensa de esos derechos. ¿Y por qué México? Me preguntaba incluso en un momento determinado uno que otro de los compañeros. Porque si elegimos a Colombia por la trata, siendo uno de los países mayor por ciento lastimosamente en ese momento, pues tenemos que hacerlo con México. No solo porque se abrió a la necesidad que teníamos de decidir uno de los países que pudiera hablarnos de la migración, porque sentía la migración, porque los recibía, no solo porque los suyos se iban, sino porque recibía también prácticamente a toda América del Sur, Centroamérica y muchos otros más. Quiero también decirles que nuestra oficina del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico ha sido muy efectiva en abrir a la discusión pública un mal que aparentaba estar lejano de nuestras costas. Uno le hablaba a los jóvenes e incluso iba a las universidades, a las escuelas y le entraba por aquí y le salía por allá. Buscamos todas las alternativas para poder acercarnos a los jóvenes, principalmente a las jóvenes. Hoy en Puerto Rico hay 98 aproximadamente jóvenes adolescentes que no se sabe dónde están. ¿Cómo las captan? Por la internet, ofreciéndole, como dicen en mi tierra, villas y castillas, que van a tener el mejor de los contratos, que van a ser artistas, y ustedes saben que Puerto Rico los produce desde niños los artistas. Así que las pobres muchachas y muchachos caen en eso, finalmente abusan de ellos y terminan a 10 pies bajo tierra. Tan es así que el cuatrenio pasado, bajo la anterior administración gubernamental, se llegó incluso a tipificar como crimen de lesa humanidad la trata. Y como somos también receptores de hermanos migrantes, ya le conté esta mañana empezando en la bienvenida, en el mensaje de bienvenida, cubanos, haitianos, dominicanos, leyes que se reforzaron, que ya teníamos y se reforzaron. Tan es así ahora en este nuevo gobierno, cambió el gobierno por 4 años, es una orden ejecutiva para hacer que cada 5 años se cree la coalición, o que dure 5 años en su trabajo, la coalición para la prevención de la trata humana entre las autoridades estatales, federales y organizaciones dedicadas a la prevención y educación sobre la trata humana. Y agradecí que me dejaran cumplimentar lo que habíamos ya firmado en el Acuerdo de Bogotá. Y una de las compañeras me pidió que fuera parte de este grupo porque los ombudsman son los más allegados por tener incluso asiento en las Naciones Unidas, por estar ya realizando unos acuerdos que hemos firmado también con la Corte Internacional de Derechos Humanos. En cuanto a acuerdos significativos, hemos llegado muy lejos en la Federación Iberoamericana de los Ombudsman. Así que se lo agradecí y ahí estamos en ese acuerdo de Bogotá, cumpliéndolo en Puerto Rico, como lo están haciendo muchos de los compañeros. Así que son varias de las agencias, como Salud o Educación, que están haciendo lo propio. Los ciudadanos incluso, y sobre eso también estamos trabajando cuando se dio la primera cumbre, pueden comunicarse con las autoridades ante cualquier sospecha de que una persona pueda ser víctima de trata humana a líneas telefónicas disponibles y activas 24 horas. Yo quisiera, y lo he propuesto en la FIO, que tengamos algo así para nosotros, los ombudsman comunicándonos los unos con los otros, como si pudiéramos traer algo como la alerta Amber, que ha sido muy exitoso porque es una conjunción de trabajo con los medios de comunicación. Voy a dar un ejemplo más y me gusta traer los ejemplos porque como latinos como que lo entendemos mejor. Tuve un caso de trata de una femina puertorriqueña que venimos a tener conocimiento. Ella ya estaba en Perú, ahí fue la situación de haber
caído como víctima. Nos pudimos comunicar en aquel momento con la Defensoría y activamos, tanto unos como otros, el Departamento de Estado, hicimos todo y pudo salvarse esta persona y regresar a Puerto Rico, tener todo el beneficio que las agencias le pudieron otorgar, incluso psicológicamente, y eso lo hicimos, no pasaron los 4 días, desde el momento en que advinimos al hijo, se le pudo tener el pasaje, ya sabíamos dónde ella estaba, así que eso es lo que podemos tener porque somos más accesibles, con más rapidez para llegar al Departamento de Estado, las distintas agencias, y así se hizo esa conjunción, y era precisamente lo que buscábamos en Bogotá en esa primera cumbre, que los unos y los otros nos llamáramos inmediatamente si había una víctima. Ya hoy en día tenemos un protocolo que vamos a estar firmando, que significa mucho para este segundo evento, de que ya podemos, cuando tengamos los migrantes, tener una ficha de cómo vamos a tener ahí, a captar ahí, ¿verdad?, toda la información que se refiere. Para finalizar, la primera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, en esa declaración de Bogotá, Colombia, la trata constituye un grave delito de carácter nacional y transnacional, flujo de migración. Los más vulnerables son las mujeres, niños, niñas, indígenas, personas en condiciones de refugio y flujo migratorio. Promover advertencia de los derechos que le cobijan y acceso a la justicia, establecer políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que los estados cumplan con el contenido del protocolo de Palermo, que se reconozca la trata como un crimen de lesa humanidad y activos planes de trabajo institucionales que promuevan la alerta en contra de la trata. Con todo orgullo le digo que todos los miembros de la FIO están muy pendientes de sus países a cumplimentar lo que fue y es para todos nosotros el Convenio de Bogotá.